una vez más cuando son las 6 de la tarde con 30 minutos y continuamos en este espacio. Bueno, vamos a detallar cuál han sido los primeros eh, pasos de la nueva administración en Estados Unidos. Apenas el miércoles, como aquí se lo informamos, tomó posesión Joe Biden como presidente de ese país y de inmediato firmó 17 órdenes ejecutivas, la mayoría dedicadas a dar marcha atrás en políticas de su antecesor, eh, Donald Trump, entre ellas la cancelación de la emergencia nacional que Trump había decretado para financiar la construcción del muro fronterizo con México, que queda en suspenso, la protección de los Dreamers, el reingreso de México al Acuerdo Climático de París y también el regreso, o más bien evitar la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Sí, pues bueno, hay, por un lado, sí, detener todo lo que Trump había iniciado, incluyendo esta emergencia. Muy curioso porque declara una emergencia por el muro, pero no por la tragedia de la COVID. Pero pues ayer también Biden firmó otras órdenes ejecutivas para dar un giro a la estrategia contra la pandemia. Por ejemplo, mandó, o más bien activó la ley de producción de defensa, que esta legislación, como le comentábamos ayer, de 1950, que se dio en respuesta a la guerra de Corea, todo con la intención de movilizar al sector industrial y acelerar la fabricación de mascarillas, de respiradores, de equipos para poder contener la pandemia. Y bueno, en este espacio hemos procurado incorporar a voces de periodistas, de analistas que conocen la realidad de Estados Unidos y también la realidad de América Latina. Uno de esos periodistas es John Lee Anderson, con quien tuvimos el privilegio de platicar hace unos días justamente sobre lo que estaba aconteciendo en Estados Unidos después de la toma violenta del Capitolio. John Lee Anderson es un periodista y escritor de enorme reputación mundial. Tengo en mis manos, por ejemplo, un ejemplar, el libro 2 de Una vida revolucionaria, la biografía de John Lee Anderson sobre Ernesto El Che Guevara, que en México el caricaturista José Hernández hizo novela gráfica. Y precisamente le damos la bienvenida a John Lee Anderson a este espacio de los periodistas. John, una vez más, muchísimas gracias por el privilegio de estar aquí en Los Periodistas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. ¿Qué tal? John, hay una prisa de Biden por pues revertir todo lo que hizo Donald Trump, revertir el daño, para decirlo más correctamente, el daño causado por Donald Trump en distintos frentes, no solamente al interior de Estados Unidos, sino al exterior, ante la comunidad internacional. Pero al interior, yo recuerdo mucho lo que tú comentaste aquí días antes de que lo dijera el FBI, que había riesgo de que estos grupos simpatizantes de Trump se organizaran y hubiera pues episodios, digamos, de terrorismo doméstico. El FBI lo advertiría apenas unos días después de que tú lo comentaste aquí en este mismo espacio, tanto que blindaron la toma de posesión de Joe Biden. Eh, con estos grupos en particular, John, ¿qué riesgo ves en corto y mediano plazo? Mira, sí, es muy buena la pregunta y se nota que está en el ambiente. Es decir, justo hoy día trascendió un cálculo proveniente de los servicios, me parece, que están investigando los arrestados a partir de los disturbios y sale
un porcentaje de militares involucrados en los disturbios de un 20 y tanto por ciento, es decir, 20 y tanto por ciento de los arrestados o tienen vínculo o son militares activos o exmilitares, lo cual puede, digamos, levantar cejas, pero a mí no me sorprende nada. Es un país que ha estado enfrascado en enfrentamientos bélicos en Irak y Afganistán y también Siria desde hace 20 años. Y hay algo así como 3 millones de norteamericanos que tienen experiencia reciente militar, además de acceso a armas, ¿no? Entonces, eso no es una estadística sorprendente, pero sí preocupante y más bien subraya la urgencia de atender a esta amenaza del extremismo doméstico, ¿no? De ultraderecha sobre todo. Yo creo que, y además trascendió hoy de que Biden ha pedido al FBI hacer lo que llamaba un sweeping analysis, que quiere decir como un análisis abárcalo todo de la amenaza de terrorismo doméstico. Es decir, lo están tomando en serio. Yo creo que la enconada del día 6 de diciembre en el Capitolio fue la advertencia que todo el mundo quizás les hizo falta para darse cuenta. Y a partir de ahora hay toda una investigación inicial, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que hay una alerta nacional da cierta ventaja al Estado, pero sin duda, o sea, yo no puedo descartar la posibilidad de que hay enconadas en el futuro próximo, en los próximos meses puede haber enconadas por parte de estos grupos extremistas, como hemos visto en el pasado. La gente, muchos no se acordarán quizás del atentado por Timothy McVeigh en Oklahoma en los años 90, en que murieron más de 100 personas en un atentado por bombas, también por extremistas de derecha. Entonces es como campo fértil y Trump lo ha cultivado, o sea, lo ha regado. Entonces es de esperar que ocurren cosas, pero el Estado ya está tomando pasos para prevenirlo, ¿no? Claro. Estamos platicando con John Lee Anderson, periodista estadounidense, pero como le decía yo al principio, no solamente es un periodista que conoce lo que pasa en Estados Unidos, es muy profundo conocedor de América Latina, de México también, y quiero aprovechar, John, que en este mismo momento se está generando información de la primera conversación que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de acuerdo con un mensaje en Twitter del presidente López Obrador, se establece lo siguiente: conversamos con el presidente Biden, fue amable y respetuoso, tratamos asuntos relacionados con la migración, el COVID-19 y la cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y naciones. Y yo quiero aprovechar precisamente este mensaje para preguntarte, John Lee Anderson, que después de la relación que el gobierno mexicano, el presidente López Obrador estableció con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y este cambio en el gobierno de ese país, ¿qué tipo de relación prevés que habrá, no solamente entre los dos gobiernos, sino de manera particular entre los dos presidentes? Sí, da la coincidencia que justamente esta tarde lo pasé con dos, exfuncionarios del Departamento de Estado de cierto nivel, que con mucha experiencia en el hemisferio y con México. Uno que tendrá un papel activo
en la política. El otro no, pero está en el margen y está muy involucrado, muy al tanto. No se sienten nada felices con el mensaje mandado por Andrés Manuel López Obrador, por la forma en que empezó la conversación diciendo que hemos tenido o he tenido muy buenas relaciones con Donald Trump. Eso, digamos, seguido, o sea, como abre cortinas a la conversación, cayó un poco como plomo, ¿no? Justamente después de que él fue uno de los últimos presidentes, sino el último, en reconocer la victoria de Joe Biden, ¿no? Encima de haber venido a Washington a dar un poco el respaldarazo a Trump en una época en que tenía muy pocos socios internacionales y muy pocos, digamos, y muy pocos, es más que serían capaces de venir a Washington y darle las alabanzas del caso, ¿no? Entonces, y ese viaje parece que tomó lugar a pesar de peticiones privadas del grupo de Biden directamente a López Obrador de por favor reconsiderara su viaje, de no venir. O sea, igual vino. Es decir, aparentemente, desde el punto de vista de ellos, hay un empecinamiento por parte del presidente mexicano en hacer migas con Trump y desaires a Biden. Entonces, mira, él es un tipo veterano, maduro, tampoco es un vulgar como Trump, que va a lavar la ropa sucia en público. No lo van a hacer así, pero digamos, a mi entender, hay un trabajo diplomático que hacer y están un poco en vilo con la actitud y el comportamiento del presidente mexicano. Quieren proseguir con los temas bilaterales, como siempre, con los dos países que comparten frontera y tantas otras cosas, pero según el manifestado por ambos, México es un país de preocupación ahora y está visto como un país que las relaciones con el país está visto por el círculo de Biden como problemático. Sí. Híjole, pues si hay un mensaje enviado al presidente mexicano de que no se reuniera con Trump, pues sí puede ser riesgoso. ¿Tú ves, John, que el equipo de Biden o el mismo Biden, después de pues estos gestos que ha tenido con Trump, pero los gestos recientes en contra de la DEA, puedan enturbiar la relación de México entre México y Estados Unidos? ¿Ves que se complique todavía más la relación, John? Claro, el tema de la seguridad es clave y es más, esto fue una cosa mencionada en mis conversaciones. Es un tema que no llegan a explicar exactamente la motivación de esto. Entienden desde una lectura, un análisis de que, bueno, está levantando la bandera soberanista y eso se entiende, pero digamos, viene en un momento muy desoportuno, piensan esta gente, estos asesores, debido a que México está inmerso en un conflicto doméstico en que aparentemente con el narco, que tiene raíces que incluyen oficiales y funcionarios y no es secreto a nadie que es así. Entonces, crea una situación de desconfianza. Entonces, y no saben a dónde va con eso, ¿no? Entonces, entienden que puede tener una lectura o una ventaja doméstica en términos de doméstica
política doméstica para AMLO, pero en cuanto a la relación bilateral, enturbia las aguas y crea desconfianza, donde no las hubo. O sea, yo creo que va a haber un replanteamiento por parte de la administración Biden de las maneras en que los dos países entablan sus relaciones bilaterales y sus niveles de cooperación. Ahora, finalmente Trump ya se fue. O sea, si por un lado, sí. No, perdón, John, ¿Sí? te pediría que continuaras con la idea que estabas exponiendo. No, bueno, mira, estaba divagando, pero, o sea, hay más que se puede decir, pero yo siento que de todas maneras es un momento muy inicial, tampoco uno puede ser tajante en estas cosas, me están dando los primeros indicios. Yo tenía mucha curiosidad para saber qué andan pensando y sintiendo el equipo de Biden, por llamarlo así, o la gente afín al equipo de Biden, y eso son un poco son los primeros señales que me están dando. Uno, que México es número 1 en la agenda hemisférica para Estados Unidos. Y 2, que la cosa no se pinta tan bonito. Son datos muy relevantes. Me limito ahí, ¿me entiendes? Y son datos muy relevantes porque, en efecto, además es información de primera mano, es información fresquecita. Ahora, también se trata de dos políticos profesionales. En el caso de López Obrador de México, y de Biden, un político profesional, juntos van a estar 4 años. 4 años. Entonces, a uno y a otro, por supuesto, en el caso de México, a López Obrador le interesa pintar su raya y establecer una nueva relación, una relación que sin duda será absolutamente distinta de la que tenía con Trump, que ya se fue. Claro que sí, claro que sí. Hay una interpretación, digamos, a los últimos esfuerzos de AMLO en torno a Cienfuegos y sus declaraciones en torno a la DEA y las aparentes amenazas de no cooperar en estos términos con Estados Unidos, exigir que entregan su inteligencia o las cosas que quieren hacer de antemano. Pues, no sé, es como desde el punto de vista, digamos, de la gente antinarcóticos o de la seguridad norteamericana, sería como pedirles que tocan la puerta a la casa donde piensan que digamos hay un delincuente adentro, es como decir, tocar la puerta y pedir entrada antes, ¿no? O sea, darles el preaviso, cosa que levanta muchas cejas por este lado de la frontera. En todo caso, algunos lo podrían interpretar y lo interpretan como una posible esfuerzo de lograr ventaja en regateo, ¿no? Claro. Es decir, subir las apuestas para que luego puedes entregar algún naipe en la mesa de juego. Pedir lo máximo y tener algo en la mano, ¿no? O sea, uno entiende la lógica. Pero hay ciertas suspicacias alrededor debido a que este episodio de Cienfuegos viene después de un año en que también hemos visto al episodio en Culiacán, en que el Estado mexicano aparentemente se arrodilla delante de uno de los carteles y luego, bueno, más simbólico, el gesto de beneplácito por parte del presidente con la mamá del Chapo. Bueno, en fin, una serie de cosas así que aparentemente demuestran una actitud, un comportamiento de diplomacia o blandenguería, por decirlo de manera vulgar, por parte de la administración de AMLO hacia el narcotráfico, ¿no? Quizás con unos cálculos económicos. Algunos lo comparan con la década del 70, en que
en que el PRI, aparentemente, a mí no me consta, hizo una especie de ontón cordial o modus vivendi con los narcos de la época. O sea, dejar vivir, ¿no? En aras de tener una bonanza económica. John, te tengo que preguntar. Digamos, eso al menos es algo que está siendo mencionado. Sí, disculpe. John, leí y di seguimiento a una visión muy particular de Andrés Manuel López Obrador en la campaña de 2018. En tu pluma estuviste con él, recorriste con él una parte del país, en el norte del país. Yo lo leí en New Yorker, tus crónicas. Y te tengo que preguntar, ¿a qué está jugando Andrés Manuel López Obrador en su relación con Estados Unidos? Mira, yo creo que yo tampoco tengo la certeza. Me gustaría poderlo conversar con él en un futuro próximo. Ojalá. Me gustaría mucho porque en persona el presidente López Obrador es alguien que es muy... se deja... Es fácil de entrar en ese sentido. Es un tipo que es efusivo, deja de hablar, o sea, habla. Me dejó entender de que, por supuesto, él era suspicaz y cauteloso en torno a la política de Trump y que él iba a ser cauteloso con él. Ahora, hemos hablado de esto antes, pero eso fue digamos, antes que tomó posesión. Luego vimos que al tomar posesión optó por una política de contención, sino de apaciguamiento hacia Trump. Algunos interpretan eso como una política de supervivencia por parte de AMLO frente a Trump para bajarle la belicosidad y lograr una especie de ontón cordial, un pacto de respeto mutuo que más o menos se logró, pero se logró a expensas de que México tenía que ser calisténica, ¿no? Para complacer a Trump y y hacer que él dejara de fregar, ¿no? Claro. Eso se logró. Algunos me han dicho que piensan que AMLO en realidad se sentía más cómodo con Trump, porque Trump le interesó muy poco más allá del tema del muro inmigratorio. Entonces, de que si AMLO criticara a la prensa o tuviera problemas de derechos humanos o cualquier cosa así, pues Trump jamás le iba y de hecho no, le amonestó, no le llamó la atención. Mientras que con Biden, eso sí va a cambiar. Biden sí va a hacer exigencias en torno a derechos humanos, en todas esas cosas que tanto molestan a presidentes que tienen un flanco vulnerable en ese sentido. Claro. John. Y entonces... sí. Perdón, John, es Sí. que lo que nos estás describiendo, revelando en esta conversación, pues es en el arranque de esta administración. Seguramente vamos a seguir, si tú nos permites, platicando contigo sobre que es un tema apasionante en la relación de los dos países, y si tú nos das oportunidad, pues seguimos consultándote sobre este asunto. Así es que, pues, muchísimas gracias una vez más por esta conversación. Hombre, cuando quieren, encantado. Gracias, John. John. A sus órdenes, cuando quieren. Gracias, muy buenas noches. Siempre un gusto. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.